Una pregunta. ¿Sabían ustedes que podemos detectar ondas que estiran y comprimen lo que es el espacio-tiempo utilizando solamente la luz? Bueno, esto es lo que se conoce como el experimento de Michelson-Morley y es lo que da pie a todo lo que es la interferometría. Una de las aplicaciones de la interferometría es justamente su uso para la detección de ondas gravitacionales. Y en eso consiste este video. La idea es contarles cómo podemos utilizar la luz para detectar ondas gravitacionales. ¿Ya? Comencemos. Hola a todos, mi nombre es José, soy estudiante de primer año de doctorado en física, primer semestre, y en este video quiero hablarles un poco sobre el experimento de Michelson-Morley y cómo nosotros cómo se usa hoy en día la interferometría para detectar lo que son las ondas gravitacionales. ¿Ya? Este video va a estar dividido en tres partes. En la primera parte vamos a hablar sobre el principio de superposición de ondas. En la segunda parte vamos a hablar sobre el experimento de Michelson-Morley, el interferómetro. Y ya en la tercera parte voy a contarles cómo podemos utilizar esta idea para detectar ondas gravitacionales, que es lo que se utiliza hoy en día en la realidad, en LIGO, y cómo funciona este principio. Lo primero es que el experimento utiliza luz, por lo tanto es sumamente útil y necesario saber cómo interactúa la luz. Y la luz, las ondas de luz van a interactuar entre sí bajo el principio de superposición. ¿Y qué nos dice el principio de superposición? Bueno, consideremos dos ondas, como pueden ver acá en la imagen, y estas dos ondas van a estar en fase. ¿Y qué significa que estén en fase? Eso quiere decir que los máximos coinciden con los máximos y los mínimos con los mínimos. Entonces, al momento de sumar estas dos ondas, la suma de estas dos ondas va a generar una nueva onda que va a ser mucho más grande. Y ese tipo de interferencia nosotros la llamamos interferencia constructiva. ¿Ya? Entonces tenemos una interferencia constructiva y lo que nos dice básicamente es que vamos a generar, al sumar estas dos ondas de luz, vamos a generar una nueva onda de luz que va a ser mucho más intensa, mucho más brillante. ¿Ya? Esa es la interferencia constructiva. Ahora, ¿qué pasa si las ondas están en desfase, como pueden ver acá? Si se dan cuenta, el máximo y el mínimo de una onda coincide con el mínimo de otra onda. Entonces, al momento de sumar estas ondas, las ondas se van a anular y vamos a obtener un cero. Eso quiere decir que al sumar estas dos ondas desfasadas, no vamos a producir luz, ¿ya? Entonces, a esto se le conoce como una interferencia destructiva. Entonces, el principio de superposición nos dice que al sumar dos ondas de luz, el resultado va a depender de la fase de la onda de luz. Si las ondas están en fase, vamos a tener una interferencia constructiva, vamos a generar una zona con mucha más luz. Y si las ondas están en desfase, vamos a generar una interferencia destructiva. No vamos a ver luz como resultado, ¿ya? Y este es el principio fundamental del interferómetro de Michelson-Morley, ¿ya? Ahora pasemos al experimento en sí. Ahora pasemos a la tablet para mostrarles el diseño del experimento y en qué consiste el experimento. Lo primero es que acá tenemos una fuente de luz. Tenemos este objeto que lo que hace es tomar la luz que viene de esta fuente y la divide en dos señales. Y además tenemos el espejo 1 y tenemos el espejo 2. Y ese es el experimento. Esos son los elementos que se utilizan para este experimento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una fuente de luz y la fuente de luz lo que hace es emitir luz y la luz es una onda y la onda se propaga. Entonces la fuente de luz va a emitir una onda de luz que se propaga y va a llegar hasta este punto. En ese punto la luz se va a dividir en dos frecuencias. Una frecuencia azul que va a llegar hasta el espejo 1 y se va a devolver. Y una frecuencia verde que va a subir hasta el espejo 2 y se va a devolver, ¿ya? Y dependiendo de si la onda que viene del espejo 2 y la onda que viene del espejo 1 están en fase o desfase, en este punto que está acá vamos a tener interferencia constructiva o destructiva, ¿ya? Entonces tenemos la luz se divide en dos señales, las señales llegan hasta los espejos, rebotan, y dependiendo si las señales llegan en fase o desfase, vamos a tener una interferencia constructiva o una interferencia destructiva, ¿ya? Y la señal resultante, de esa reconstrucción, se va a propagar hasta este punto, que es donde nosotros podemos ver si hay luz o no hay luz,
¿Ya? Esa es la idea del experimento. Y lo importante de esto es que nosotros podemos definir esta distancia 1 y esta distancia 2 para que en este punto la interferencia sea constructiva o destructiva. ¿Ya? Nosotros podemos definir esta distancia para que las ondas lleguen en fase o lleguen en desfase. Entonces, si las ondas llegan en fase, quiere decir que los máximos de las ondas van a coincidir y por lo tanto vamos a generar una luz más brillante. Y si las ondas llegan en desfase, quiere decir que el máximo de una onda va a coincidir con el mínimo de la otra onda y no vamos a ver luz, ¿ya? Porque las ondas se van a cancelar, ¿ya? Eso es lo importante, ¿ya? Esa es la idea del experimento de Michelson-Morley, así es como funciona el interferómetro. Entonces, dependiendo de las distancias, vamos a tener una interferencia constructiva o una interferencia destructiva, ¿ya? Ese es el experimento y encontré esta animación que quiero mostrarles y yo creo que lo deja bastante claro. Tenemos una fuente de luz, la luz se emite, se divide, la señal se vuelve a reconstruir y dependiendo de las distancias vamos a tener una interferencia constructiva o destructiva, ¿ya? Así funciona el experimento. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esta idea para detectar ondas gravitacionales? Vamos a la tercera parte. Bueno, lo primero, ¿cuál es el efecto de una onda gravitacional? Lo que hacen las ondas gravitacionales es comprimir o estirar el espacio-tiempo, ¿ya? Ese es el efecto que tiene la onda gravitacional y bueno, todo esto viene justamente de la teoría de la relatividad general de Einstein. Hay todo un trabajo matemático y una deducción formal sobre el efecto que tienen, pero eso lo vamos a dejar para otro video, ¿ya? En este video nos vamos a enfocar más en los conceptos. Entonces, las ondas gravitacionales deforman el espacio-tiempo. Ahora, vamos de nuevo al experimento. En el experimento, nosotros tenemos la fuente de luz, emite la onda de luz. En este punto la onda se divide en dos partes, en una onda azul que llega hasta el espejo 1 y regresa hasta este punto, y tenemos la otra parte que llega hasta el espejo 2, rebota y vuelve hasta este punto. Entonces, en este punto especial es en donde se reconstruye la señal. Y lo que vamos a hacer es que vamos a definir las distancias, la distancia de 1 y la distancia de 2, tal que en este punto que está acá, que estoy destacando en rojo, tengamos una interferencia destructiva. Vamos a generar una interferencia destructiva. ¿Ya? Entonces, si generamos una interferencia destructiva, la señal que se va a generar de la suma de la señal 1 más la señal 2 va a ser 0. No vamos a ver nada, ¿ya? ¿Y por qué queremos generar una interferencia destructiva? Bueno, queremos que sea una interferencia destructiva porque cuando pase una onda gravitacional, lo que va a hacer la onda gravitacional va a ser modificar la distancia 1 y la distancia 2. Y como las distancias 1 y 2 estaban calibradas para que generen una interferencia destructiva, al momento de pasar una onda gravitacional por el experimento, las distancias 1 y 2 van a modificarse. Y el patrón de interferencia destructivo va a cambiar. Y ahora nosotros vamos a poder ver luz. Y es justamente ese cambio el que nos permite detectar lo que son las ondas gravitacionales. Y de esa manera nosotros podemos demostrar la existencia de las ondas gravitacionales, utilizando el interferómetro de Michelson-Morley. Recapitulando, tenemos una fuente de luz, la luz va a ser emitida hasta este punto y se va a dividir en una señal azul que llega hasta el espejo 1 y se devuelve hasta este punto, y en una señal 2 que llega hasta el espejo 2 y regresa a este punto. Y las distancias de 1 y de 2 se van a definir tal que en el punto de reconstrucción nosotros vamos a tener una interferencia destructiva. Entonces, si tenemos una interferencia destructiva, no vamos a ver luz, porque tenemos una interferencia destructiva. Las ondas se anulan, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir si pasa una onda gravitacional?
el efecto de la onda gravitacional va a ser modificar las distancias. Ya no vamos a tener una distancia de 1, sino que vamos a tener una distancia de 1'. Y la distancia de 2 también se va a ver modificada y va a ser una distancia de 2'. Entonces, como las distancias se ven modificadas, vamos a perder el patrón de interferencia destructiva. Y ahora, en la zona donde no veíamos luz, nosotros vamos a ver luz. Y ese cambio en este patrón de interferencia es lo que nos va a dar cuenta de la existencia de las ondas gravitacionales, ¿ya? Ese es el experimento, y así es como nosotros podemos utilizar la interferometría para detectar lo que son las ondas gravitacionales, ¿ya? Ese es el experimento. Y bueno, quiero también compartir con ustedes un video que yo creo que es mucho más ilustrativo que esto, donde, según yo, se puede apreciar muy bien esta idea que les acabo de comentar, ¿ya? Entonces, este es el video. Tenemos la fuente de luz y tenemos este objeto que divide la señal de luz. Entonces, se emite la luz se divide en dos señales, y esta sería la señal 1, que llega hasta el espejo, y en el espejo la señal 1 se refleja, regresa hasta este punto donde la señal es reconstruida, y la luz que emerge de esta suma de señales corresponde a la suma de estas señales. Y dependiendo si estas están en fase o en desfase, vamos a tener una interferencia constructiva o una interferencia destructiva, ¿ya? Entonces, cuando es una interferencia constructiva, se ve el punto rojo, y cuando es una interferencia destructiva, el punto rojo que está ahí desaparece, ¿ya? Entonces, si yo defino las distancias hacia los espejos tal que el punto rojo desaparezca, voy a generar una interferencia destructiva. Y cuando pase una onda gravitacional, esas distancias se van a ver modificadas, y por lo tanto ese patrón de interferencia destructiva va a desaparecer, y yo voy a poder ver luz en ese punto. Y es ese cambio el que me va a dar cuenta de la existencia de las ondas gravitacionales. Entonces, así es como nosotros podemos utilizar la interferometría, podemos utilizar la luz para detectar estas ondas gravitacionales que son invisibles, para nosotros, y que los efectos que tienen sobre los cuerpos, sobre la naturaleza, son sumamente pequeños, pero son medibles, ¿ya? Así que ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta sobre este tema, por favor me lo hacen saber en la sección de comentarios, y yo encantado les contesto. Y también, si tienen dudas o consultas sobre el doctorado, curso, financiamiento, etc., me lo hacen saber en la sección de comentarios, y yo encantado les contesto. Así que lo dejamos hasta acá, y nos vemos en el próximo video de la próxima semana. Chao.